20 minutos. Ya, empezamos a grabar 20 minutos y vemos si hay alguna consulta, damos un par de minutos, pero solamente para aclarar, y comentarios y debate general al final, entonces, cuando terminemos. Adelante, Ana María. Súper, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo les voy a presentar lo que es el proyecto de tesis que estoy trabajando, que, bueno, el nombre es todavía un poco en construcción, no es como el definitivo, pero tiene que ver con los avances que he ido realizando en el proceso de investigación que les voy a contar ahora. Entonces, el título por el momento es Estudio de las redes socioecológicas y capital socioecológico en la actividad apícola. Les voy a contar sobre la propuesta de, digamos, capital socioecológico que estoy armando en estas redes también socioecológicas que existen. ¿Listo? Como le contaba, este es el avance de mi proyecto de tesis doctoral. Entonces, bueno, primero que todo, contar cuál fue el punto de partida del proyecto de investigación que estoy presentando. Yo parto de distintas lecturas teóricas. Solo un comentario, tengo un micrófono abierto, no sé si tiene un poquito de ruido, no sé si seré yo. Por si lo pueden revisar, porfis. Gracias. Entonces, bueno, yo parto de varias lecturas teóricas, ahí he puesto algunas ideas generales, ¿listo? Pero una de las centrales tiene que ver con la propuesta de la gestión de los recursos de uso común que hizo Ostrom en el gobierno de los bienes comunes. Entonces, imagino que algunos ya conocerán, ¿no?, esta propuesta que plantea que las personas pueden autogestionarse de forma propia sin necesidad de que exista el Estado o un ente privado que haga la gestión de un recurso para que éste sea sostenible en el tiempo. De ahí también parte la diferencia que nos plantea Polanyi entre economía formal y sustantiva, haciendo mención a que no toda la economía, digamos, se sustenta en una definición epistemológica, pero se sustenta solamente en, digamos, fines como comerciales o mercantiles, sino que hay otras prácticas como el sustento humano, la relación con el medio ambiente, que también explican la formación de, digamos, de ciertas prácticas económicas. Y ahí, continuando con Ostrom y bastantes autores que han trabajado una propuesta de marco teórico metodológico, que es el sistema socioecológico complejo, nos plantean que en esa gestión de los recursos de uso común o un recurso natural, existen dos grandes sistemas, el social y el ecológico a grandes rasgos, que interactúan entre sí para la gestión de este recurso. Entonces yo estuve revisando toda la literatura que encontré sobre estas propuestas metodológicas teóricas. Hay distintas entradas metodológicas para analizar estos sistemas socioecológicos, y la que a mí me interesó y me hizo más sentido es la aproximación del enfoque de redes de social network analysis a este sistema socioecológicos. Y hay varios autores, sobre todo Jansen et al. En un artículo que tiene con Ostrom, y sobre todo Bodin, que hacen una propuesta de que el análisis de redes sociales se puede aplicar a los sistemas socioecológicos, porque hay una metodología que nos permite, digamos, estandarizar tanto a lo ecológico como a lo social para poder analizar en conjunto esta interacción que se genera. Y también Ostrom también nos hablaba, ¿cierto?, del planteamiento del capital social como la herramienta que permite generar instituciones en esta gestión de los recursos de uso común. Toda esta discusión teórica, sobre todo la del capital socioecológico y las redes socioecológicas, la fui construyendo un poco a posteriori, porque mi caso de estudio que me lleva a esta construcción es la apicultura. ¿Por qué la apicultura? La apicultura es una práctica productiva que se sustenta en un elemento central, que lo puse aquí abajito, que es la idea de que la polinización, es decir, una relación que es ecológica en sí, flor-abeja, no se puede industrializar. Si bien el ser humano ha intentado dominar ciertas prácticas medioambientales, por ejemplo en la agricultura, con los invernaderos, los ventiladores, las luces, ese tipo de mecanismos en la polinización existen, por ejemplo con drones, hay intentos de polinización dominados por el ser humano, pero no es del todo efectiva, no se puede controlar al mismo nivel que lo hacen las abejas. Y además hay varios datos que plantean que la alimentación humana, ya sea un modelo agroindustrial, privatizado, o digamos la pequeña producción agrícola, familiar campesina, depende de los polinizadores, y sobre todo en gran parte de lo que son abejas. Y además, esta polinización de cultivos, sean digamos, de agricultura o salvajes también que se llaman, no naturales, podríamos decir, que no pertenecen a nadie,
la hacen principalmente las abejas, y además tiene un valor económico. Es decir, en el caso de Chile, por ejemplo, la industria de la fruta genera un ingreso económico que impacta alto en el PIB del país inclusive. Pero esa producción frutícola se sustenta sobre todo en la capacidad polinizadora de las abejas. Por tanto, acá tenemos un sistema en el cual interactúa el apicultor, por ejemplo, con el agricultor, con otras instituciones que luego les iré comentando, a partir de un elemento, una relación que es ecológica, que es la polinización. Entonces, bueno, en esta propuesta de Bodin hablamos de 3 tipos de relaciones. Las relaciones sociales, que son las relaciones más referentes a capital social, que les mostraré en un rato. Las relaciones ecológicas, hay estudios también de biólogos, sobre todo de ambientalistas, que estudian la relación entre especies, relaciones ecológicas. Por ejemplo, ¿qué es una fruta de mejor calibre o mejor calidad? Polinizada por un polinizador como la apis mellifera que produce miel o una abeja nativa. Esa dimensión de análisis, yo que soy socióloga de formación y que estoy trabajando por ahora sola en esta investigación, no la puedo controlar, ni puedo, digamos, analizarla, no tengo esa capacidad. Pero la relación socioecológica, que es la relación del apicultor con la abeja o con el fruticultor, sí la puedo, digamos, plantear como estudio, que es lo que le voy a mostrar después. Entonces, esta capacidad polinizadora de la abeja, como les venía diciendo, en cultivos agroindustriales se puede cuantificar, ¿listo? Que es el precio, por ejemplo, de exportación manzano, cereza, kiwi, en términos concretos. Para lograr, digamos, esta construcción de este concepto de capital socioecológico, ahí estuve leyendo harto para ver cómo le daba forma, y encontré 2 propuestas teóricas que a mí me sirven como de punto de partida. Una es la de capital natural, que se desarrolló en los 90 por Constanza Dalí, que es una visión de la economía, digamos, no sé si más clásica, pero es bien antropocéntrica, que plantea la naturaleza como un stock, como un recurso del cual el ser humano se sirve y por tanto que hay que cuidar. Una visión, si quieren, más como economicista, más utilitarista también le llaman a algunos autores. Y luego también hay una propuesta que es interesante porque esta propuesta se enmarca mucho en la propuesta de Ostrom, del sistema socioecológico complejo, que plantea que en un contexto de, digamos, de crisis ambiental y disminución de los polinizadores y cambio climático, es importante considerar los recursos de servicios ecosistémicos que existen. Se refiere a estas relaciones que se generan entre la naturaleza, de la cual el ser humano se provee. Entonces hay 2 tipos de servicios ecosistémicos, le llaman de provisión, regulación o también cultural. Esta clasificación del ICBES, que es parte de la ONU, es todo un marco gigante de 18 categorías que se trata de aplicar como a todo el mundo, pero hay un elemento que es interesante, que ha sido como más reciente planteado por Sandra Díaz y otros autores también, que plantea que el conocimiento cultural, es decir, el significado que para el conocimiento local y también indígena tiene estos elementos naturales, tiene que ser reconocido. Entonces plantea que este servicio ecosistémico vendría siendo de nuevo esta relación natural o ecológica, ¿cierto?, de la cual el ser humano se sirve. Y de hecho la polinización en la apicultura se habla como una práctica que se llama polinización, sobre todo cuando se realiza a través de un contrato comercial. Y ahí yo planteo la idea de que la polinización, por tanto, contribuye al bien común. Aquí hay una pregunta que me han hecho en anteriores congresos que tiene que ver con el hecho de por qué hablo de un capital socioecológico si hablo de un bien común, ¿ok? Entonces, bueno, si bien la abeja es un animal que es gestionado por el apicultor y que depende de él para sobrevivir, por ejemplo, en el invierno, o para cuidar las enfermedades que tiene, como algunos parásitos, la capacidad de polinizar la realizan ellas directamente. Yo, por apicultora que sea experta, nunca voy a lograr que la abeja polinice más o menos. Las abejas también deciden a qué flores van y a qué flores no van, y tampoco deciden si van a un lugar que hay químicos y luego mueren. Por tanto, hay elementos del sistema que escapan al apicultor, pero esto no quita que cómo él gestiona las abejas, las colmenas, digamos, genera un impacto al ecosistema de polinización mayor o menor, porque sí hay una relación en ese sentido. Por tanto, yo planteo que esa capacidad de polinizar, que es una relación ecológica, que no depende del apicultor directamente, sí depende de cómo él gestiona, digamos, su capital ecológico, que es la abeja en sí, ¿ok? Entonces ahí
como para un poco explicar por qué un capital si hablamos de un bien común. Esa es como una pregunta que me han hecho un par de veces. Bueno, acá les puse las preguntas que guían un poco la tesis. Yo me focalizo particularmente en la región de Maule. La primera pregunta es conocer qué tipo de prácticas hay en diferentes tipos de apicultores, de Maule Norte, Maule Sur. ¿Por qué Maule? Porque en Chile, en el 2014, el Servicio Agrícola Ganadero crea el registro de apicultores a nivel país. Entonces hay una obligatoriedad de que cada apicultor y cada apiario que tiene, entendiendo apiario como el espacio en el que hay colmenas, ¿ok? Yo puedo tener 5 puntos distintos con abejas, tiene que estar registrado. Entonces ese registro estadístico a mí me lleva a Maule como la primera región del país en existencia de apicultores registrados, así como de apiarios. Y además Maule es una región en alta importancia de producción frutícola, y también con presencia de espacios naturales en la precordillera, y también en el valle cerca de la costa. Por tanto, tengo una zona, digamos, bien diversa para poder estudiar cooperación, reciprocidad entre apicultores también con su sistema. Por tanto, la segunda pregunta tiene que ver con cómo cooperan entre ellos y con actores del territorio en el que se insertan. La tercera pregunta tiene que ver con la vinculación asociatividad apícola internacional. Esta parte es la que tengo todavía más por desarrollar en la tesis por si acaso. Y como objetivo general, analizar las diferentes prácticas de la actividad apícola de la región de Maule en el contexto socioeconómico nacional e internacional en el cual se insertan. El contexto es un elemento súper importante. Como primer punto de trabajo de la tesis, yo empecé con entrevistas en profundidad a actores tanto del mundo académico, del sector público vinculados con la apicultura, del sector privado también vinculado con la apicultura, y apicultores, digamos, sobre todo ahora, que se focalizan en el territorio que estoy estudiando, para ver un poco cuál es la posición desde, por ejemplo, el conocimiento técnico, académico, de biólogos, veterinarios, ingenieros forestales también, de la apicultura, instituciones que trabajan con el mundo apícola, Prodesal e INDAP, que son las asesorías técnicas directas con los apicultores en cada municipio, la Fundación de Innovación Agraria, la Comisión de ODEPA del Ministerio de Agricultura, el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Te leo a la gente que está. Tengo un micrófono Ana abierto. Ferrer. Sí, perdón. ¿Sí? Ya, no escucho nada más. Sigo. Sí, también de pagar. Súper, gracias. También en el sector privado hay algunas fundaciones que trabajan con abejas nativas, porque un dato importante es que la abeja de la producción de miel no es chilena, es traída a Chile hace ya más de un siglo. Entonces ahí ya tengo una cuestión ecológica de competitividad con abejas nativas. Bueno, la Fundación Fraunhofer, Salud Apícola Latinoamérica 2020, y también con empresas de polinización, esto que les contaba de que se está tratando de polinizar con drones la producción frutícola, ¿ok? Entonces eso a mí me lleva a un primer marco, arriba no sé si lo leyeron, pero no lo mencioné, yo también tomo mucho la perspectiva de Latour, porque esta relación de los apicultores con entes no humanos, que son las abejas, es un elemento que a mí me interpela y que tengo que considerar. Entonces planteé un primer esquema analítico, ¿no?, de las entrevistas que hice, que son aproximadamente unas 20 entrevistas las que llevo hechas, que me plantea, bueno, el territorio, las abejas nativas, las productoras de miel, los químicos, agricultores, la práctica polinizadora como un intercambio comercial o de miel, ¿cierto? Y ese esquema, digamos, es una relación humana-no humana. ¿Listo? Y acá voy a lo que me interesa. Entonces, ¿cómo elaboro yo, en este caso, una categoría de medición de este capital socioecológico que comenté recién, que trata de integrar la relación social, que es lo que ustedes ven acá en azul, con las relaciones socioecológicas, perdón. Las relaciones socioecológicas yo las operacionalizo como aquellas que implican a la abeja. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una relación mercantil, que es la primera que yo pongo acá, para polinizar agroindustria, aquí se genera un contrato de, digamos, como comercial, a cambio de un precio. El apicultor instala colmenas a cambio de un precio por cada cajón durante un tiempo. Y esas abejas realizan la labor de polinización que luego genera buena producción de fruta para vender en el mercado. Entonces, esa relación que se genera está mediada por la abeja. Una pregunta que también me han hecho bastante, ¿la abeja es un nodo o no es un nodo? Yo decidí no generarla como nodo finalmente, aunque un tiempo la tuve como nodo, porque es complicado, digamos, la relación con la abeja en sí,
cómo la iba a operacionalizar. Por tanto, puse relación socioecológica, en la que la abeja no es un nodo, pero en la que la abeja tiene que estar en esta relación que se genera. Por tanto, la mercantil y la no mercantil, esto me lo topé ahora que estoy en trabajo de terreno hace como un mes y medio, por fin volví al campo, porque los apicultores que entrevisté me contaban algo que para mí es bien interesante. El territorio finalmente no es como plantea Ostrom, un territorio que se gestiona de forma colectiva, sino que en Chile la tierra está privatizada en pequeñas parcelas. Si yo tengo una parcela y un apicultor me llama a mí a mi puerta para colocar sus colmenas, hay un contrato entre individuos, no es colectivo. Pero acá lo interesante es que al menos en la zona de Maule, en gran parte del territorio, la relación que se genera es de trueque. Es decir, se intercambia territorio por miel. Entonces cada apicultor pone un cajón y a cambio, en vez de pagarle al dueño del predio, le da 1 kilo de miel. Entonces ahí se genera una relación, yo llamo no mercantil, porque finalmente la ganancia también para quien arrienda el predio, no solamente es la miel, sino que es un territorio polinizado, fértil para una siguiente temporada, volver a arrendar a un apicultor. El problema aquí que me encuentro, ¿cuál es? Que como el territorio es privado, hay sectores del país, por ejemplo, Vilches, San Clemente, en la cordillera, en la precordillera, en la que de repente se instalan muchas colmenas en espacios muy pequeños. Y acá las abejas, que son animales con agencia, como pongo acá, se autogestionan entre ellas, como animales libres, ¿no? Es decir, algunas se arrancan, las abejas cuando llega la temporada enjambran y se van de sus colmenas, y hay apicultores que la reciben como material que les llega, o se produce el pillaje, compiten entre ellas. Por tanto, aquí lo que yo podría decir es, ya me encontré con Harry, traje a los comunes. Para acá lo interesante para mí es que, digamos, la autorregulación la hacen las abejas. Porque si, por ejemplo, un apicultor tiene colmenas muy fuertes o bien alimentadas, es posible que sus abejas maten a otro apicultor y las de él sobrevivan. Por tanto, no es que todos colapsen, sino que algunos ganan por sobre otros. Esto igual aún estoy como dándole una vueltita. Y la parte de lo social, en este caso, sería la más clásica, información, recursos, porque tengo una relación con el Estado que es súper fuerte en el mundo apícola, a nivel local, INDAP, Prodesal, que son usuarios de estos servicios, a nivel regional, con las mesas apícolas regionales, que vincula sector privado, academia y sector público, y la Comisión Nacional Apícola, que la dirige el ministro de Agricultura en el país. Y luego relaciones de cooperación y reciprocidad, porque hay mucha cooperativa apícola, sobre todo en Maule. Por ejemplo, hay salas de tracción, como la que tienen acá abajo en la foto, que son o individuales, como la que puse acá, de una empresa apícola de Talca, o comunitarias, en las que los apicultores se organizan y se asocian para tener zonas comunitarias de extracción que comparten el recurso. También para lograr fondos, información. Por tanto, tengo como esa forma de operacionalización. Estoy trabajando en un cuestionario de redes socioecológicas para aplicarlo ahora en el mes de diciembre. Y bueno, ya también para ir acabando, comentarles que, bueno, en el territorio de la región de Maule, en el que me estoy focalizando, planteé una propuesta de trabajo colaborativo con la mesa apícola. Estoy también trabajando en un diagnóstico asociativo para ellos como apicultores. Y como les contaba, hay varias cooperativas. Aquí puse 3, que es con las que estoy ahora más en contacto. La de Río Claro, que son 20 apicultores, la de Quillay, el Quillay en San Clemente, y la Mar Dombí en Cauquenes. Hay algunas más que tengo que hacer todavía los contactos. Entonces mi idea es partir de un grupo, digamos como un nuevo colectivo de apicultores, estas cooperativas, para aplicar este cuestionario que estoy elaborando, para analizar cómo se genera ese capital socioecológico, y me estaría faltando todavía trabajar un poco más la parte internacional. Eso como para no extenderme más. Gracias por la atención. Todas las fotografías son mías por si acaso. Créditos propios. Gracias por la escucha. Genial, Ana María. Muy entretenida y sumamente original la presentación, así que tendremos oportunidad de conversar más adelante. Bueno, dejo entonces a Guillermo Beck, quien va a ser Guillermo el que presente, ¿no? Porque, Sí. ahí apareció, ya. Crean varios autores, entonces nuestros ambientes sociales. Adelante, Guillermo. Igual que el caso anterior, 20 minutos. Te aviso cuando queden 5. Gracias. ¿Se ve bien, cierto, doctor? ¿La presentación?
A mí me parece, ahí se ve, sí. Ya, Estaba perfecto, cargando. gracias. Gracias. Voy a poner el tiempo. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida y la gracias a todos los asistentes. Me llamo Guillermo Beck y junto con Gabriel Otero y Daniel Miranda estamos desarrollando una investigación que, bueno, cambió el nombre original, ahora la denominamos Círculos Sociales y sus determinantes en Chile. Antes de comenzar, me gustaría partir dándole las gracias al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES, y a modo más particular al proyecto Mini COES, que es dirigido por el profesor e investigador Vicente Espinosa, quien nos está apoyando para desarrollar esta investigación, digamos. Y bueno, para comenzar, el objetivo de este estudio es examinar los distintos círculos sociales en términos de clases sociales y las determinantes en Chile. A modo más específico, las preguntas de investigación que nosotros nos planteamos son básicamente 4. ¿Cuáles son los distintos círculos sociales que existen en Chile? ¿De qué forma las clases sociales se asocian con círculos sociales más específicos? ¿Qué organizaciones sociales y formas de acción colectiva pueden incrementar o reducir la posibilidad de formar parte de círculos sociales específicos? ¿Y cómo las organizaciones sociales y formas de acción colectiva compensan o amplifican las desigualdades socioeconómicas en el acceso a círculos sociales? En relación a estas preguntas, cabe mencionar como que la literatura, digamos, de algún modo se hace cargo de estas inquietudes, pero sin embargo existen todavía algunas inquietudes, valga la redundancia, que aún están pendientes de ser abordadas. Por ejemplo, respecto a la primera inquietud, si en la literatura, digamos, hay un desarrollo de cómo los perfiles de redes fluyen permiten que fluya el capital social a través de ellos, digamos, esto no es una investigación o una línea de investigación que sea sistemática. Sin embargo, sí hay evidencia, digamos, que las personas tienden a relacionarse bajo el principio de homofilia. Por ello, como la primera expectativa que tenemos es que la homogeneidad será el perfil predominante al interior de los círculos sociales. En relación como a la segunda inquietud, digamos, el conocimiento relacionado con la estructura de red del capital social no tiene una línea de desarrollo como más bien amplia, sino escasa, con el desarrollo de clases sociales. Pero sí sabemos que las personas con mayores recursos se relacionan desproporcionadamente entre sí. Entonces la expectativa que aquí tenemos es que un mayor nivel socioeconómico permite o aumenta la probabilidad de pertenecer a círculos de alto prestigio social. En relación a participación y círculos sociales, también cómo la participación en organizaciones voluntarias o en instancias más informales de acción colectiva es más bien, no hay mucha evidencia de cómo se relaciona esto con el acceso tampoco a determinados círculos sociales, y es por ello que de acá desprendemos 3 expectativas. La primera, que tiene que ver con las asociaciones expresivas, que tienen que ver como todas estas instancias de participación en organizaciones más comunitarias y cómo estas pueden proteger a las personas, por ejemplo, de la pobreza social. Es decir, como permitirles que éstas se vinculen a otros individuos. Por otro lado, respecto a las asociaciones instrumentales, comprendidas como estas instancias donde las personas se relacionan para obtener, digamos, determinados fines o llevar a cabo acciones, podrían permitir el acceso a determinados círculos de mayor prestigio. Y por último, respecto al activismo político, cómo esta realización de actividades orientadas al bien común pueden permitir el acceso a círculos más diversos. Adicionalmente, también tenemos una inquietud que dice relación con la posible heterogeneidad entre la participación de los individuos y los círculos sociales a los cuales estos pueden acceder según la clase. Aquí básicamente nosotros estamos pensando en 2 posibles efectos. Primero, el efecto de acumulación, que diría relación a que la participación beneficia principalmente a individuos de clases sociales más altas,
y el efecto techo o de compensación, que apelaría a que la participación beneficia mayoritariamente a personas asociadas a clases sociales más bajas. Esta es como una línea de investigación más exploratoria que estamos tomando, y por lo tanto no tenemos expectativas concretas al respecto. En relación a los datos, disculpen, nosotros estamos trabajando con la encuesta nacional y longitudinal de COES, con las olas correspondientes al 2016 y 2018. Estamos trabajando con un N muestral de 1.113 casos, ya que es el tamaño de nuestra muestra para análisis se vio reducida, ya que eliminamos datos inconsistentes entre las personas que respondieron en la ola 1 y la ola 3, con respecto al generador de posiciones correspondiente a la batería de redes sociales, con la cual creamos nuestra variable dependiente. En relación a las variables independientes de interés, nosotros para el nivel socioeconómico, para captar ese efecto, digamos, estamos utilizando el nivel educativo y el ingreso del hogar. En relación a participación en organizaciones voluntarias, utilizamos dos índices. Primero el de asociaciones expresivas, comprendido como juntas de vecinos, organizaciones religiosas, la participación en clubes deportivos, entre otras, y asociaciones instrumentales, comprendida como sindicatos, partidos políticos, centros de estudiantes, etc. Y en relación con activismo político se creó un índice que incluye 3 actividades, que es firmar una petición, participar en una huelga o participar en una marcha. En relación a los métodos, primero para la construcción de nuestra variable de interés, utilizamos la técnica de clases latentes, con la cual generamos los círculos sociales. Para esto utilizamos el generador de posiciones disponible en la encuesta de COES, la cual pregunta a las personas si tienen conocidos en 13 ocupaciones de diverso prestigio ocupacional. Y para responder, digamos, las preguntas más sustantivas de esta investigación, utilizamos regresión logística multinomial para examinar de qué manera el nivel socioeconómico, la participación en asociaciones y el activismo político se relacionan con círculos sociales determinados, y además cabe mencionar que controlamos por género y por edad. En relación a los resultados, respecto a la variable dependiente, el análisis de clases latentes nos proporcionó una mejor solución con 4 clases a lo que denominamos círculos sociales, donde el círculo con un mayor porcentaje de población es el círculo mínimo, que representa un 36% de los encuestados, digamos, y que indica que estas personas tienen una baja probabilidad de conocer a gente en las 13 ocupaciones que se les consultó. Después lo sigue con un 25% el círculo aislado, que son personas que manifiestan conocer a gente con mayor probabilidad, a personas asociadas a ocupaciones de bajo prestigio ocupacional, como por ejemplo un vendedor ambulante. Luego un 19% del círculo prestigioso, que son aquellas personas que tienen mayor probabilidad de conocer a gente asociada a ocupaciones de alto prestigio ocupacional, como lo puede ser un abogado o un médico. Y finalmente, con un 20%, está el círculo de los omnívoros, que son aquellas personas que tienen alta probabilidad de conocer a gente de las 13 ocupaciones que se les consultó. Entonces, como a partir de esta distribución, la tendencia como que nos dice que de las personas es a formar círculos más o menos homogéneos, por lo tanto habría un apoyo, primero que todo, a la expectativa número 1 que planteamos respecto a la homogeneidad de las clases o de los círculos sociales que se conforman en Chile. Ahora, ¿cómo se relacionan estos círculos sociales con las clases? Respecto a la variable educación, por ejemplo, podemos ver que a medida que va aumentando el nivel educacional de las personas, aumenta la probabilidad de pertenecer a los círculos omnívoros o prestigiosos en mayor medida,
y disminuye la probabilidad de pertenecer al círculo mínimo. Y en tanto, como respecto al círculo aislado, también hay una relación que es positiva, pero la pendiente es mucho más tenue respecto a la probabilidad de salir de este círculo, digamos. En relación con el ingreso, vemos que el aumento en la educación tiene un impacto principal, digamos, en lo que es la probabilidad de pertenecer al círculo prestigioso, disminuyendo la probabilidad de pertenecer al círculo mínimo, y es como la relación ahí un poco más fuerte. Entonces la educación podemos decir que incrementa la posibilidad de acceso a círculos más diversos y de alto prestigio, mientras que ingreso incrementa especialmente el acceso a redes de alto prestigio. Por lo tanto, también habría un apoyo a la expectativa que mencionamos como número 2. En relación a las variables de asociatividad y su relación con los círculos sociales, vemos que las asociaciones de tipo expresivas también tienen un vínculo positivo en la medida que va aumentando la participación en este tipo de organizaciones, aumenta la probabilidad de las personas de pertenecer sobre todo a un círculo omnívoro, disminuyendo la probabilidad de pertenecer a la categoría de referencia que es la de círculos mínimos. Para los aislados también vemos esta misma relación, aunque es un poco más tenue, y también para el círculo prestigioso, donde más o menos se mantiene constante la relación, a pesar de que también es positiva y estadísticamente significativa. Entonces la participación en asociaciones expresivas reduce la probabilidad de aislamiento y también incrementa la probabilidad de acceso a círculos sociales más diversos. Por lo tanto, podemos señalar que hay un apoyo parcial a la expectativa número 3. En cuanto a la asociatividad a organizaciones instrumentales, vemos que la pendiente principal de aumento ocurre para el círculo prestigioso, es decir, que a medida que aumenta mi participación en organizaciones como sindicatos o partidos políticos, aumenta mi probabilidad de pertenecer al círculo prestigioso y disminuye mi probabilidad de pertenecer al círculo mínimo. Esto también pasa con los omnívoros, pero de una forma mucho más, con una pendiente menos pronunciada, digamos. Entonces la participación en asociaciones instrumentales incrementa la probabilidad de acceso a círculos sociales de alto prestigio ocupacional, apoyando por lo tanto la expectativa número 4. En relación con el activismo y los círculos sociales, también vemos que un aumento en el activismo y participación en actividades políticas aumenta la probabilidad de pertenecer a los círculos omnívoros y reduce la probabilidad de participación en círculos, en el círculo mínimo. Y aquí nuevamente vemos que también la relación con los aislados es la misma, digamos, que con las asociaciones expresivas, donde tenemos también una pendiente que es positiva, pero mucho más tenue, y con el círculo prestigioso es constante, incluso como que al final como que esta pendiente disminuye un poco. Entonces el activismo, efectivamente, el activismo político, digamos, incrementa la probabilidad de acceso a círculos sociales más diversos. Por lo tanto, habría también un apoyo a la expectativa número 5. Ahora también respecto a esta faceta como más, respecto a esta faceta más en desarrollo y exploratoria de nuestra investigación, nosotros básicamente lo que hicimos fue testear una serie de interacciones entre las variables de asociatividad y activismo con la educación de los individuos para ver cuál era el comportamiento respecto a la pertenencia a determinados círculos sociales. Respecto a, por ejemplo, a la variable de vínculo con asociaciones expresivas, por ejemplo, para el círculo mínimo, vemos que efectivamente hay una variación que se ve reflejada según el nivel educacional de las personas, donde, por ejemplo, a bajos niveles de expresividad, las brechas son mucho más grandes entre distintos niveles educacionales, y las cuales se van atenuando a medida que aumenta la participación de los individuos en asociaciones expresivas, y de manera, por ejemplo, contrapuesta, para los círculos omnívoros, las brechas son mucho más inferiores a altos niveles, a bajos niveles de expresividad, y estas van aumentando a medida que la expresividad aumenta
en este tipo de individuos. En relación a las variables instrumentales, a las asociaciones instrumentales, también vemos una variación según el nivel educacional de las personas. El círculo aislado y omnívoro presentan brechas que ocurren principalmente a bajos niveles de asociación, mientras que estas se van reduciendo a medida que aumenta la presencia de esto en organizaciones instrumentales, y ocurre lo contrario con los círculos, por ejemplo, prestigiosos, donde las brechas se mantienen más constantes. Y por último, respecto al activismo, vemos que también, primero que todo, las pendientes son muy similares a lo que ocurre con la variable de asociaciones expresivas. Sin embargo, estas, digamos, aumentan para los círculos aislados especialmente y para los círculos omnívoros. Entonces, lo que nos reflejan estos datos finalmente es que el círculo de pertenencia de las personas es producto también de una relación que es heterogénea según la clase social a la cual pertenecen estas personas. Entonces, para finalizar, señalar que el acceso a círculos de alto prestigio ocupacional sugiere que hay una homofilia en las redes sociales en términos de clase, que hay diferentes asociaciones que implican diferente acceso a determinados círculos sociales, y también parecería que hay una evidencia de un efecto techo y efecto acumulación en el acceso a círculos sociales más favorables, ya sea de alto prestigio y omnívoro, dependiendo de las asociaciones a las cuales se le está preguntando a los sujetos. Muchas gracias. Excelente. O sea, incluso te quedan algunos minutos si quisieras seguir insistiendo. Pero vamos a dejarle la palabra a Marion Stock para que pase a su presentación. Muchas gracias. ¿Ahí se ve la presentación? Genial. Bueno, mi nombre es Marion. Lo que les voy a presentar ahora es un adelanto del proyecto ANID 0155, donde colaboramos distintos investigadores de la Universidad de Chile y de la Florida International University. El título que lleva es Impacto del COVID-19 en el bienestar subjetivo y el efecto protector del capital social. Bueno, como ya sabemos, la pandemia del COVID-19 ha representado un nuevo desastre para el mundo y pasa a engrosar la ya amplia lista de eventos devastadores que se han debido enfrentar por diversas causas. Eso sí, es un tipo de evento menos común, pero que no es nuevo en el mundo, que son los desastres biológicos sanitarios, cuyo riesgo se ha incrementado significativamente por la globalización, la expansión de las ciudades y de las fronteras agrícolas. Este riesgo en particular posee un carácter sistémico que, según Label, implica una concatenación de impactos y una alta complejidad que dificulta a su vez la gestión y que demuestra la necesidad de generar un enfoque preventivo de tipo integral e inclusivo. El carácter sistémico de este riesgo se observa con mucha claridad en cada país, ya que se reconocen efectos primarios asociados a la gravedad de la enfermedad y la alta contagiosidad, circunstancias que generan a su vez la necesidad de acciones de confinamiento con efectos secundarios en el empleo, los ingresos, la salud mental, la educación y otros, lo que genera una concatenación de impactos de diversa índole y no solo en el área de la salud. En los países de Latinoamérica quedaron descubierto como nunca antes las desigualdades socioterritoriales de ciudades fuertemente fragmentadas que se componen por un mosaico de zonas desiguales en condiciones ambientales, urbanísticas y la provisión de servicios, entre otros. A las graves consecuencias directas de esta enfermedad y las muertes del COVID hay que sumar el efecto negativo generado por las acciones tomadas para contenerla y mitigarla, donde además de las enormes pérdidas políticas se registraron también impactos a niveles socioculturales y psicológicos, que van en detrimento del bienestar subjetivo que se evalúa en este proyecto. Bueno, el objetivo de nuestra ponencia se buscan abordar los impactos de las medidas de control de la pandemia en el bienestar subjetivo percibido a nivel individual
y presentar estrategias de acción para fortalecer el capital social en 6 ciudades de Latinoamérica y el Caribe: Bogotá, Buenos Aires, Guayaquil, Lima, Santo Domingo y Santiago de Chile. Como antecedente podemos señalar que en general el cumplimiento de las medidas de confinamiento en la mayoría de las ciudades no ha sido el esperado por la necesidad de trabajar. Lo hemos visto en nuestro propio país, dejando en evidencia las desigualdades socioterritoriales de las ciudades, que están fuertemente fragmentadas, compuestas por un mosaico desiguales, como mencionaba anteriormente. Nuestras preguntas de investigación son: ¿cómo afectaron las variables relacionadas con el COVID-19 al bienestar subjetivo? Si el apoyo recibido por los individuos durante la pandemia compensa el coste del bienestar subjetivo del COVID, y si existe un efecto protector del capital social. Bueno, sobre nuestra área de estudio, comentarles que la selección de las ciudades buscó una diversidad en cuanto al tamaño, la composición sociocultural y la vocación económica, de forma de que permitiera analizar el cumplimiento de estas medidas y su impacto en el bienestar de los hogares, así como los factores que profundizan o disminuyen este impacto. En la figura 1 pueden ver las 11 ciudades de todo el proyecto, pero ahora en particular nos vamos a enfocar en las 6 ciudades que les mencionaba antes: Bogotá, Buenos Aires, Guayaquil, Lima, Santo Domingo y Santiago de Chile. Respecto a los criterios de inclusión, los que les mencionaba antes, para las personas que respondieron a nuestro instrumento, era la pertenencia geográfica y el rango etario que fuese entre los 25 y 60 años. Sobre las características de la investigación, es un estudio de corte prospectivo y el instrumento que aplicamos fue una encuesta que se llama LatinWell. Su diseño fue un muestreo no probabilístico, y esta encuesta se basa en un instrumento que fue previamente desarrollado por nuestro equipo de investigación en el ámbito de los proyectos de reducción del riesgo de desastres, que fue adaptado en el contexto de COVID. Para aplicar esta encuesta trabajamos en línea a propósito de las condiciones contextuales, utilizando la plataforma Qualtrics, y como se señaló, pretende evaluar el bienestar individual subjetivo, asociándolo a las dimensiones de cohesión social, información sobre el COVID-19, los rangos de personalidad, satisfacción de la vida, características demográficas y condiciones socioeconómicas. En un primer momento, el reclutamiento lo generamos por Facebook, por tratarse de una red social más utilizada en América Latina, tiene un 60% de uso, pero fue muy lento, por lo que emigramos hacia una plataforma de panel que se llama Offerwise, que nos permitió reducir los costos y los tiempos de espera. El total de las encuestas que aplicamos fueron 2.853 en las 6 ciudades, y para explorar la representatividad de la muestra de LatinWell, las características demográficas y socioeconómicas las comparamos con olas de los años 2016, 2017 y 2018 de la encuesta Latinobarómetro para cada una de las ciudades asociadas. Luego lo que hicimos fue utilizar un modelo de regresión lineal multivariante para evaluar el impacto del COVID-19 en las variables relacionadas al bienestar subjetivo. La aplicación del estudio de referencia fue entre septiembre y diciembre del año 2020, y la aplicación de la encuesta de seguimiento fue entre julio y septiembre del presente año. Bueno, con respecto a nuestro enfoque teórico, este considera analizar los diferentes tipos de capital social como factores que impactan en la mantención del bienestar subjetivo. Y en este sentido, entendemos el bienestar subjetivo como la valoración global que hace una persona de su vida, considerando dos grandes dimensiones: por un lado la felicidad, tanto emocional como afectiva, del estado psicológico presente a nivel universal, y la satisfacción con la vida, tanto cognitiva y evaluativa, que entendemos como el grado en que un individuo percibe sus metas conscientes como logradas. Esto en base a Barrientos y Cárdenas. En cuanto al capital social, este lo entendemos como una serie de capacidades de adaptación que se relacionan con las estructuras sociales y la red de interconexión entre ellas, lo que da un papel importante en la gestión de emergencias y la reducción de riesgo de desastres con enfoque de prevención, ya que la existencia de las redes dentro y fuera de una comunidad van a contribuir, ¿cierto?, a la respuesta y posteriormente a la recuperación de un desastre. Dicho esto, el siguiente gráfico permite evidenciar la relación entre la dimensión socioterritorial,
que construye el territorio en base a la confianza social, la cooperación y la reciprocidad, la que es evaluada mediante el bonding, el linking y el linking. Por bonding estamos entendiendo las relaciones de apoyo al interior de una comunidad, que resultan de la confianza y la colaboración, donde se considera el apoyo al interior del hogar. Por bridging, aquellas relaciones horizontales de colaboración entre distintas comunidades, y por linking son aquellas redes verticales en las que las comunidades trabajan en conjunto con otras instituciones estatales y organizaciones de diferentes sectores sociales, es decir, con otros actores que tienen algún grado de poder en la toma de decisiones. Todo esto nos permite comprender cuáles son los vínculos que sostienen la capacidad de adaptación, que a su vez nos permite fortalecer la resiliencia y reducir el riesgo de desastre. Como resultados, aquí presentamos un resumen que también agrupamos por las propuestas de políticas públicas que estamos generando con el equipo. Bueno, los resultados indican que se ha producido un deterioro del bienestar, lo que está indicado con color naranjo, mientras que en gris o negro se observan aquellos aspectos que lo protegen y que la investigación ha dado resultados estadísticamente significativos. Hay que destacar el rol del capital social, que se asocia con un efecto positivo y significativo, y que ha apoyado incluso a las personas que viven solas a mantener las redes de apoyo que les ha permitido enfrentar las carencias y el confinamiento. Hemos observado que los factores que se comportan como protectores del bienestar de las personas durante la pandemia han sido mantener un empleo estable, una cohesión social alta, vivir en la ciudad de Bogotá, que solo estuvimos relacionando quizás a la misma cultura de la ciudad, tener una personalidad extrovertida y o estable emocionalmente, estar casado o ser conviviente, ser trabajador dependiente, que esto en particular es importante a propósito de la formalidad del empleo, ya que esto aparece como un factor relevante. No obstante, en nuestros países esto constituye un aspecto muy débil y una de las causas claves de la inequidad. Además, según nuestros resultados, los factores que impactan negativamente sobre el bienestar psicológico de las personas serían el miedo al contagiarse, a morir o ver a otros morir, la inseguridad laboral, la creciente incertidumbre respecto al futuro, el desempleo, y como contraparte el aumento de las deudas, el debilitamiento de los vínculos sociales, la exacerbación del individuo y atomización del colectivo, y la agudización de la violencia al interior de los hogares. Bueno, como les comentaba antes, lo que hemos hecho fue agrupar estos factores y proponer en base a estos resultados propuestas de políticas públicas. En la parte superior de su pantalla lo que ven es una propuesta que sería una estrategia de política pública para fortalecer el capital social a través de 4 líneas multiescalares de acción, que sería vecinal, barrial, con la sociedad civil y con instituciones de interés social en el sector público. En segundo lugar, planteamos que es importante tomar medidas respecto a políticas que fortalezcan el empleo, que permitan disminuir la precarización del trabajo y que aumenten la formalización y la estabilidad del empleo. Y por último, nos parece relevante también la comunicación del riesgo, ya que a medida que la relación entre la ciencia y la política continúa rompiéndose, está claro que los argumentos basados en la evidencia no van a ser suficientes. Sobre esto mismo, contarles que para nosotros fue relevante también lo que pasó en algún momento de la pandemia, cuando vimos que disminuía, ¿cierto?, la confianza en la política, y a propósito de eso, distintos investigadores de nuestro grupo salieron a contar qué era lo que nosotros estamos generando, con el propósito de poder ser partícipe, no solamente evaluar las estrategias comunicacionales con base en la confianza, sino que salir a entregar información desde la ciencia para poder mejorar la comunicación formal, para poder capacitar profesionales y para poder identificar los medios más adecuados para la difusión y comunicación efectiva. Por último, contarles que los resultados no muestran diferencias significativas de bienestar subjetivo entre las ciudades, solamente Bogotá, como les mencionaba antes. Entre las características demográficas y sociodemográficas, bueno, estar casado o ser convivente aumenta el bienestar social.
las dimensiones de la personalidad jugaron un papel importante, en particular la extroversión. El impacto del COVID-19 reduce el bienestar subjetivo cuando afecta al empleo. El cumplimiento de las políticas públicas del COVID-19, como quedarse en casa, el uso masivo o la distancia física, no causa un costo estadísticamente significativo al bienestar subjetivo. Y nuestro estudio encuentra que el capital social tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en el bienestar subjetivo durante la pandemia. Específicamente encontramos que individuos que expresan confianza y vínculos con otros miembros del mismo grupo social fueron los que mostraron los niveles más altos de bienestar percibido, en contraste con los otros miembros de la sociedad que no percibían los mismos niveles de confianza y vínculos con los otros. Es decir, que el bonding fue el más importante. Por último, el bienestar subjetivo de los individuos con mayor confianza en su grupo social se mantuvo alta, incluso cuando se aisló físicamente. Eso. Muchas gracias. Muy bien, genial. Hemos tenido presentaciones muy interesantes y supongo que habrá muchas consultas y preguntas, pero no veo ninguna mano levantada. Así que espero que alguien se entusiasme por hacer alguna consulta o comentario o pregunta. O si no, como aquí está. Ana Ferrer tiene la mano levantada, sí. Y solo una cosita súper puntual, Mario. No sé si hay alguna consideración en la investigación de repente de contextos como diversos, no sé si culturales es muy amplio, porque claro, está como desde la zona caribe hasta la zona austral. Entonces, no sé si hay alguna consideración como de tipo más contextual al momento de ver alguna comparación o no consideran relevante eso. De países me refiero. Sí, ahí la consideraciones que tuvimos más que nada fue, bueno, y que fue a propósito también poder elegir distintas ciudades, fue poder a través de el primer estudio de la encuesta Latinobarómetro, poder sopesar, ¿cierto?, la densidad poblacional en nuestros modelos respecto a los territorios. Pero no profundizamos más culturalmente a propósito de que es un estudio cuantitativo. Ok, súper. Ya, que no lograba encontrar el micrófono muy bien. No veo otras manos levantadas. Yo tengo un par de preguntas en todo caso. Me gustaron mucho todas las presentaciones. Partamos con Marion. Había una cosa que estaba en el esquema de factores que apoyaban y otros que reducían, que era cohesión social alta. Entonces te quería preguntar ¿a qué se refiere eso? Porque en un momento pensé que era capital social, pero en realidad lo tienes, también están los vínculos en otra parte. Entonces esa sería la primera pregunta. La segunda, fíjate, es respecto si tienen algo respecto de conductas. O sea, de si estos factores hacían que las personas respetaran el aislamiento o no, o que las personas se vacunaran cuando llegaba el momento. No sé si ese tipo de conductas, más allá de la percepción del bienestar, si tienen algún dato. Y lo último era que si tienes alguna idea de qué es lo que puede mejorar la comunicación de riesgo, porque ahí aparentemente por los elementos que tiene, probablemente la gente tenía miedo y evadía, más que comunicar un sentido catastrófico, no comunicaba. Entonces, bueno, no sé, son como esas tres dudas que me deja tu presentación. Y mientras el resto va preparando más preguntas, así que, por favor. Sí, mira, con respecto a la cohesión social alta,
Eso en particular es a propósito de lo que menciona al final de la investigación, que vemos que efectivamente la cohesión es importante para el bienestar subjetivo, pero en concreto la más fuerte es la del bonding, que es la que se genera entre los mismos pares. Sin embargo, las otras son igual de importantes, pero no tan significativas estadísticamente. Eso con respecto a la primera pregunta. Sí, es que también tienes otros circulitos ahí que aparecen vínculos sociales. Entonces ahí me quedó la duda, porque al final efectivamente dijiste confianza y vínculos con otro, como capital social, pero aparece otro que es vínculos sociales al lado. Entonces quería saber si era distinto o no, o qué. El de debilitamiento de los vínculos sociales y la Exacto. exacerbación del individuo. Sí, lo que pasa es que nuestra encuesta también integró preguntas sobre la composición del hogar y saber, por ejemplo, si eran personas que vivían solas, si es que tenían contacto con otras personas en la pandemia a través de algún medio tecnológico, etcétera. Entonces eso nos permite hacer la distinción, ¿cierto? Aquellos que convivían, que estaban casados, que tenían más vínculos con sus comunidades, ok, entendimos que ahí había una cohesión social más alta versus estas personas que estaban en soledad o que vivían solos o que no tenían, por ejemplo, contacto 1, 2, 3 veces a la semana con seres queridos. Ellos eran mucho más frágiles respecto a la pandemia. De acuerdo, excelente. Eso era, y la tercera pregunta era respecto a la Comunicación comunicación de riesgo. Sí, bueno, respecto a la comunicación de riesgo, ahí nos parece súper importante poder posicionar, ¿cierto?, de que se vuelva a confiar en las autoridades y también en los medios de comunicación y tener cuidado al momento de comunicar. Creo que es algo que pudimos ver, ¿cierto?, nosotros en algún momento de la pandemia, que se veía, ¿cierto?, que había un debilitamiento también en la gobernanza de cómo se va configurando también la respuesta a la pandemia, si era solamente, ¿cierto?, esta mesa del COVID o si también participaban otros científicos o si también habían personas de la sociedad civil. Eso obviamente va generando mayor o menor impacto también en las medidas que se proponen y en lo que la gente le crea a estas medidas, porque claro, también si es que, no sé, pues vemos que en la región metropolitana está todos libres y en los sectores más extremos, por ejemplo, está todas las personas enclaustradas y no hay una información científica que pueda efectivamente justificar esa acción, genera perspicacia, genera desconfianza y ahí nos parece muy importante como que nosotras como científicas, podamos colaborar con información a partir de, bueno, estas investigaciones para poder hacer observaciones pertinentes y creíbles, ¿cierto?, de la forma en la que se maneja la pandemia. Sí, pero las conductas, ¿tienen algo sobre conductas en el...? Sí, mira, como les mencionaba anteriormente, nuestra encuesta tiene, bueno, la primera parte tiene 5 apartados. La verdad es que es una encuesta bastante larga, que mide el bienestar subjetivo a partir de la satisfacción que le preguntamos a las personas si es que son felices con su vida o no. Después dimensiones de la cohesión social que nos permiten medir estos 5, estas 3 tipos de vinculaciones, más una cuarta que se propone en el proyecto, que es sobre cohesión familiar. Tenemos otra parte que es sobre la información sobre COVID, vacunas, violencia y migración, y una sobre rasgos de personalidad, que ahí le preguntamos a las personas como con qué características se representan más sentimientos a propósito de la pandemia, etc. Entonces, con eso también, a través de los modelos y las regresiones, pudimos hacer vínculos, ¿cierto?, entre las personas que nos contestaban las distintas encuestas. Perfecto. Esta encuesta va a estar disponible eventualmente también para que se sepa y va a ser claramente datos de uso público. Muy bien, muchas gracias. No veo más manos levantadas. Están muy tímidos, parece. Ya, voy a seguir haciendo preguntas a Ana María. Mira, yo como te decía, me pareció súper entretenida la presentación. Además, como también me he cruzado con la presentación en otros seminarios, veo cómo va armándose y progresando cada vez. Así que, bien, felicitaciones por todos los avances. Había una cosa que te iba a preguntar, son 2 preguntas, una metodológica.
Si acaso tú has pensado usar, ¿cómo se llama esto? No mapas mentales, pero como mapas de imágenes, o algún tipo de sociograma que permita construir las redes a partir de relatos, de percepciones, digamos, no sé qué tipo de entrevista estás haciendo, porque si lo que buscas es descubrir dónde están los vínculos, sobre todo además porque tienes vínculos que son en la naturaleza, vínculos entre seres humanos, vínculos de seres humanos con la naturaleza, etcétera, vínculos entre instituciones, etcétera. Capaz que en una entrevista sea difícil encontrar eso y en algo más interactivo, la posibilidad de dibujar, de más posibilidad, no sé si lo estás usando. Y lo segundo es que en este esquema que presentaste sobre el capital socioecológico, que había una parte, ¿cómo era? Una parte azul y otra parte de otro color. Verde. Verde, ¿ya? Entonces, claro, yo creo que lo novedoso que tiene esto es que en general en los estudios siempre se pone uno como el contexto del otro. Entonces se dice, ya, este entorno es el contexto de lo social, o cuando uno está estudiando, ya los ecólogos dicen, bueno, hay un contexto social y cultural. Pero tú lo estás poniendo al mismo nivel y eso es lo que me parece más original de tu propuesta. Pero todavía no me queda claro cuáles son los canales que vinculan uno con otro. Y, y voy a aprovechar al tiro de hacer la pregunta a Guillermo, porque aquí, claro, hemos tenido dos presentaciones que tienen que ver con capital social por distintas vías. Entonces, una primera pregunta para Guillermo sería si acaso tú ves en lo que ustedes están haciendo sobre círculos sociales, si hay alguna vinculación con el argumento del capital social, si se puede relacionar por algún lado eso. Ana María primero. Ya, gracias por la pregunta, Vicente. Mira, respecto a la cuestión metodológica, las entrevistas que yo hice fueron como más de contexto. De repente, para una tesis doctoral, analizar el contexto, escribirlo puede ser un poco básico, pero en esta idea de construir una nueva categoría y en un contexto que mezcla los dos contextos, valga la redundancia, ecológico y social, me parecía interesante primero saber cómo la gente planteaba, digamos, lo que pasaba en el mundo apícola. Eso con respecto a la cuestión de los contextos, y el guión de preguntas que yo usé básicamente fue uno como por cada objetivo, ¿no? Ver la cuestión de la cooperación asociativa del mundo apícola, ver, digamos, si había distinción, por ejemplo, entre práctica apicultura orgánica o no orgánica, quienes polinizan y quienes no. Hay discursos muy entremezclados en esa, digamos, diferencia o no diferencia, que son más técnicos. Por ejemplo, la cuestión de si una producción apícola no orgánica produce una miel inocua para el ser humano, porque tiene agentes químicos, o sea, hay todo un debate. Con respecto a la parte del cuestionario de redes, lo pensaba armar como una segunda fase, porque encontré, claro, como estas, sobre todo asociaciones apícolas, hay mucho productor de repente que podría parecer que está más aislado, pero finalmente la mesa apícola, que el Estado está así, pero en medio de toda la situación, articula mucho, ¿no? La mesa apícola, la red apícola nacional, los congresos, entonces como que hay una articulación siempre muy presente, y como hay harto doctor que encontré, dije ya, un cuestionario de redes sociales que incluya la dimensión agroecológica, no, ambiental, y la parte de los relatos yo pensé incluirlo también, estuve justo hace una semana y media leyendo a Belotti, para ver justo cómo aplicar métodos mixtos en redes sociales, para sobre todo dar cuenta de la dimensión socioecológica de una mirada más desde cómo se construye el significado. Y también porque la contribución de la abeja, o la polinización, mejor dicho, como un elemento, digamos, de bien común para el resto de la comunidad, me reuní con un grupo de investigadoras de Puerto Madryn que trabajan harto este sistema también, son todas biólogas por si acaso, pero ellas me dieron como la idea, de repente la contribución al bien común la puedes como tomar desde los mismos discursos de la gente. Entonces yo le preguntaba a algunos apicultores para ver cómo significan esto de, ¿tuviste como algún comentario de tus vecinos sobre qué bacán que tienes abejas acá?
para ver, digamos, cómo se construye el significado de lo socioecológico. Soy un disciplinar de distintos, digamos, investigadores por profesiones. Y la cuestión de los sociogramas, en la propuesta de trabajo que yo estuve haciendo con la gente de la mesa del Maule, yo armé un sociograma participativo, al estilo Tomás Villasante, pero con las 3 provincias, Talca, Cauquenes y Linares. Me faltó una que no estuvo, no me acuerdo cuál fuera, se me fue, Curicó, o creo que no estuvo Talca. Bueno, en resumen, estaban 3 provincias representadas, y en el sociograma, que fue como una construcción participativa, lo que yo vi fue una, digamos, como proyección mucho en el aparato público, es decir, el SAG, el INDAP, las municipalidades, ordenanzas apícolas municipales, que esa no la mencioné, que tratan de regular cuánto apicultor se pone en cada territorio, ¿no? Para que no se, digamos, afecten unos a otros. Entonces, claro, hay una presencia tan fuerte del sector público que, digamos, el sociograma o el mapa mental me reflejó mucho eso. Entonces, desde ahí fue que, digamos, derivé al cuestionario, porque tengo una población bastante grande que puedo incluir, y me fui como a la propuesta de Velotti de aplicar métodos mixtos. Entonces mi idea es, después del cuestionario, que lo quiero aplicar ahora en diciembre, a esta gran población que parta de cooperativas apícolas, escoger un grupo, digamos, más selectivo y dar cuenta de la significancia del aporte de la abeja sobre el ecosistema como un bien común, sacarlo desde el discurso en este caso. Como que he tenido que dar varias vueltas, idas y venidas. Otra cuestión también que me planteo, claro, que no la dije antes y seguro me van a preguntar más adelante, es esto cómo se puede aplicar a otros contextos, porque yo estoy personalizando el capital socioecológico en la actividad apícola, que es lo que me interesa a mí ahora. Aún no me he preguntado esto luego a dónde otro lugar se va a poder llevar, ¿no? Porque además, como dije antes, lo interesante es que la abeja, como tiene agencia, el apicultor arrienda un predio súper cortito, pero que está cercado para que no entren vacas ni caballos ni den vuelta a las colmenas, pero las abejas van más allá del cerco, ¿no? Entonces, claro, no sé si hay otro rubro que esto pase. La gestión de recursos de uso común que estudiaba Ostrom, como el mar, por ejemplo, los peces ya están en agencia todo el tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta también, que en algún momento me van a hacer, de cómo aplico esto a otros contextos, habría que darle una vuelta. Y también, claro, yo he visto trabajos de capital, digamos, como redes socioecológicas, pero muy como en la mirada ecológica en sí, por ejemplo, la contribución de un cultivo X sobre el ecosistema, o muy desde lo asociativo, ¿no? Entonces estoy tratando como de integrar un poco más. Y esta propuesta que antes les mostraba de Bodin, claro, él plantea un marco que yo estuve revisando, pero me falta como esa bajada, ¿no? Entonces la bajada está en el mundo apícola porque es lo que me interesa estudiar. No sé si me fui un poco de largo, pero quise aprovechar de decir esto, que luego cuando me pregunten cómo se va a aplicar más allá de la apicultura, la verdad no lo sé todavía, pero estoy como dando esa vuelta sobre todo en el contexto chileno, porque yo me he encontrado, claro, es un contexto muy individualizado territorialmente. Entonces, una lógica de cooperación en territorios privados es complicado, pero siempre hay una interacción, ¿no? Si alguien aplica un químico, la solución ¿cuál es? Que el apicultor va al SAG y hace la denuncia. Entonces, hay como mucha dependencia del Estado, pero al mismo tiempo hay asociatividad apícola que trata de crear ordenanzas apícolas que regulen los municipios que no venga más gente afuera, la misma ley apícola, para lograr que se puedan hacer neonicotinoides o agroquímicos. Entonces estoy tratando de ver cómo esos nichos, ¿no? Las tensiones que se generan. Ya, termino porque... No, fantástico, sí. A mí siempre me fascina esto de que las abejas tengan agencia. La encuentro ya maravilloso, así de lo más postmoderno que se me puede ocurrir. Guillermo, te había hecho una pregunta, no veo manos levantadas, pese a que tenemos una muy buena audiencia, un poco participativo. Adelante, Guillermo. Bueno, aquí yo me voy a descartar un poco la respuesta, a profundizarla más de Gabriel, pero yo diría que la vinculación con capital social sí existe, dado que estamos utilizando la variable dependiente que estamos utilizando, nace del generador de posiciones, que es el instrumento que crea NandLin, digamos, para poder medir cómo estos flujos de información o de influencia permiten que los individuos desplieguen determinadas acciones instrumentales para conseguir beneficios. Pero Gabriel, yo creo que si dice que no, ya tenemos un problema.
Yo creo que ya Guillermo respondió un poco la pregunta. Yo pensaba decir algo muy parecido. Al final, sí, pues, la investigación se enmarca dentro de esa literatura. Quizás en la presentación no lo decimos explícitamente. Sí, pues estamos estudiando círculos sociales porque al final son círculos donde hay recursos, ¿no? Y que son recursos que pueden ser pues, potencialmente útiles para las personas en distintos outcomes que no estamos estudiando, porque estamos estudiando como el acceso a esos recursos. Pero sería interesante después vincular entonces cómo el acceder a distintos espacios, círculos sociales podría generar algún tipo de resultado, por ejemplo, en mayores ingresos, qué sé yo, o cuestiones más expresivas que yo creo que podrían ser más novedosas como para la literatura de capital social, ya que hemos hablado tanto de cohesión. Yo creo que una de las cuestiones importantes que, que está menos estudiada un poco en esa literatura, como de un poco las relaciones entre gente de distinta clase, por así decirlo, es como probablemente la vincularse a ciertos círculos puede tener consecuencias positivas o nocivas para la forma como la gente se vincula a la sociedad en términos, por ejemplo, de cuál es el grado de pertenencia que sienten todos los temas de si, cuánta confianza tienen en sus conciudadanos o en las instituciones. Entonces sí, como que el marco es la literatura de capital social y creo que es algo que vamos a tener que hacer más explícito a futuro. Ahora, Sí. simplemente para decir algo adicional, es que quizás como lo entre comillas novedoso, que un poco trabajándose en el grupo de redes, es que la mirada sobre el capital social es un poco distinta, en lugar como de hacer estas medidas tradicionales de variedad o de rango, cosas así, que es rango de contacto o diversidad de contacto, como aquí estamos tratando de darle una vuelta un poco a eso y hablar un poco de estos círculos, ¿no? Que al final es como lo mismo, pero desde otra, dándole como una mirada distinta, ¿no? Y también estamos incluyendo la carencia de recursos sociales, que también puede ser interesante. En la presentación se ve claramente que al final las mayores diferencias están un poco ahí, ¿no? Las personas que no tienen acceso a ningún tipo de vinculación. Bueno, eso es lo que quería decir. ¿Puedo complementar un poquito, solo brevemente? Sí, diría yo que además esto conecta en dos sentidos con la literatura de capital social. Por un lado, está la idea como de la interconexión entre personas, y eso tiene que ver sobre todo con el tema de los círculos sociales y la identificación de círculos social. En qué medida hay personas que tienen como cierto tipo de círculo más bien como mínimo o muy poco conectado en términos de, como de conocer a personas de distintos estatus en términos laborales versus otros que tienen el omnívoro que estaría muy conectado. Entonces, ahí hay una dimensión del capital social que es relevante y que usando esta estrategia de identificación de clases permite caracterizar grupos de personas y qué proporción en la población, o al menos en la muestra, en principio, existe, dada esta identificación. Ese es como un primer punto. Y el segundo tiene que ver con la dimensión de participación, que es, uno podría decirlo, como el grado de conexión de las personas con ciertos como formas institucionales. Y ahí está esta distinción entre activismo, que son formas de conexión con movilizaciones, con formas de acción política, las variables como o participación en grupos de corte más instrumentales, que también tienen un poco esta idea como de acción racional con arreglo a fines y ese tipo de institucionalidad, y la conexión con grupos que son de corte más comunitario, la conexión con la dimensión más como de grupalidades que permiten interacciones cara a cara en el espacio local. Entonces, de algún modo hay como dos dimensiones que están siendo relacionadas que tienen que ver con la literatura y las formas de estudiar capital social. Que yo diría que ahí hay como, a rato se confunde, como el concepto de capital social tiene también harto manoseo, y a veces se refiere a redes, otras veces se refiere a formas de participación en la comunidad, otras veces a formas de participación inclusive política. Por lo tanto, yo como que creo que es relevante hacer esa distinción de estas dos formas de capital. Y lo último que me gustaría decir es que, claro, también esta parte más exploratoria que mencionó Guillermo, que a mí me parece una novedad, que es en qué medida las formas de participación como una manera de conexión con distintas formas institucionales
y su vínculo con distintos círculos sociales puede estar condicionado por la pertenencia a distintas posiciones sociales, que es como la tercera patita que tiene, nosotros lo planteamos como más exploratorio, pero yo creo que ahí hay una novedad interesante a propósito también de los resultados que hemos ido viendo en el proceso. Sí. A ver, estoy hablando. Sí. Mira, sí, totalmente de acuerdo. Yo lo planteaba esto porque creo que claro, cuando uno empieza a trabajar en un estudio y esto de clases latentes, además está muy bien, las clases están muy equilibradas, se ve clarito que son diferentes entre ellas, o sea, está muy bien. Pero yo encuentro que las etiquetas son medias fome. O sea, como que uno de repente se acostumbra a llamarlos así, los omnívoros, pero en realidad es que no se están comiendo a otra gente. No están consumiendo ni tragando. ¿Ah? Sí, los O sea, culturalistas tienen la culpa de eso. porque, claro, los omnívoros culturales, sí, Sí, exacto. pero entonces, mira, porque yo lo decía lo de capital social porque creo que ahí uno podría especular un poco para poner las etiquetas, especular por el lado de cuál es el proceso que lleva a la formación de ese grupo. Entonces, claro, ustedes tienen ahí un grupo aislado, que son que ustedes llaman mínimo, o sea que está socialmente aislado, o sea, tiene contacto. Claro. Tiene otros grupos, dos grupos que digamos así son clausurados, uno que está clausurado por arriba y otro que está clausurado por abajo. Exacto. Y después tienen a los omnívoros, que no sé cómo llamarlos, digamos, pero claro, uno podría especular a propósito, porque ustedes tienen datos ahí, de cuál es el proceso que lleva, cuando dicen los determinantes, el proceso que lleva a la formación de esos grupos. Por cierto, uno tendría, si dice proceso, tendría que tener datos longitudinales, hacer una serie de cosas así, pero a nivel especulativo yo creo que podría aclarar mejor qué es lo que significan esas clases. Sí, sin duda. De hecho, cambiamos la etiqueta, las cambiamos antes de la presentación y teníamos otras previamente que no nos convencían y esta tampoco es que estén así totalmente cerradas por lo mismo que mencionas, porque el aislado era originalmente el grupo mínimo. Sí, hay modificaciones que está abierto, todavía es una versión preliminar, pero me parece interesante eso de plantear ciertas formas de definir las categorías y que a partir de los procesos que muestran los resultados, proponer nombres que sean más adecuados. Puede ser un parte como de la escritura misma, que las categorías finales terminen teniendo algo más sentido en la dirección del proceso que la genera. Sí, para allá voy. No sé si alguien más tiene un comentario, porque si no yo voy a seguir aprovechando, porque no veo manos levantadas, pero mira, la última pregunta respecto de esta misma es esta asociación no lineal que tienen entre el ingreso y es la probabilidad de pertenencia a la clase, ¿no? Yo no me alcancé a fijar si lo que tienen ahí es el log del ingreso o es el ingreso en bruto, pero aparentemente lo que se está indicando ahí es que hay ciertos niveles de ingresos en los cuales esto crece muy rápido y después como que se estanca. Entonces, si tienen alguna interpretación respecto de eso, o sea, de que pasado un cierto nivel de diversidad en la red, como que ya no, la plata no hace ninguna diferencia. Sí, exacto. De hecho, pasaba que tiene que ver con esta idea de efectos. De hecho, lo conversamos y nos llamó mucho la atención esta diferencia que se da entre educación e ingreso. En educación en general hay una relación más lineal con la clase más, esto lo que hemos llamado omnívoro, esta clase más diversa, y la clase de alto estatus. En el cambio, en el ingreso es principalmente con la de alto estatus, pero tiene un efecto techo. Y eso probablemente tiene que ver con que la probabilidad no va a ser 1 de pertenecer a la de alto estatus. Genera mayor probabilidad de pertenecer a la clase de alto estatus, no es 1, y en algún punto del ingreso ya no se puede mejorar esa red específica. Esto es interpretable, pero probablemente tiene que ver con el tamaño de esa red también en la población. Como esa red existe y tiene un valor así alrededor del 20 y algo por ciento, por lo tanto, como que, claro, tener más ingreso en algún punto, como la red no va a ser de más estatus, no voy a tener más personas conocidas en esa dirección. Se produce una especie de efecto techo en el caso del ingreso, que después, claro, se aplana la curva y ya no hay más. No hay.
Ahora, una interpretación del mecanismo que opera ahí, eso es un poquito más difícil en esta, diría yo. ¿Por qué ocurre? Bueno, Tal vez en Gabriel esta tenga etapa alguna es idea. difícil. Perdón, ¿puedo decir algo? Al respecto, que igual eso ocurre, tengo un taladro, lo lamento, ojalá no lo escuchen, pero ocurre principalmente para el acceso a círculos omnívoros, o sea que ahí se da como la relación más curvilínea, digamos. Eso es interesante porque hablaría un poco que al final el ingreso lo que hace, lo que debería entender es que ahí está operando un poco la homofilia, ¿no? Pero en el caso de la educación, y que el ingreso probablemente está mucho más vinculado con la clase, que entre paréntesis es algo que tenemos que medir porque hablamos todo el rato de clase, eh, puede estar operando ahí un poco la homofilia de clase, porque eso no ocurre en el acceso a círculos prestigiosos. Ahí el ingreso es mucho más lineal la asociación, entonces, y que por eso lo digo, digamos. Y que sí, es básicamente por eso. Yo creo que lo que está operando ahí un poco más es la homofilia, ¿sí? Tener altos ingresos favorece acceso a círculos prestigiosos y hasta cierta medida el acceso a círculos más omnívoros, ¿no? Bueno, excelente. Yo, mira, quiero destacar que tuvimos mucho tiempo para conversar, lo cual generalmente es lo mejor de las mesas. Nos queda un rato todavía, pero no, como no veo más manos levantadas, eh, quiero agradecer a todos los que estuvieron acá, porque mantuvimos una muy buena asistencia desde el comienzo hasta el final, lo cual quiere decir que la conversación del final también interesó. Y bueno, si alguien quiere agregar algo, es el momento de hacerlo, porque yo creo que si no, vamos a cerrar la sesión en este momento. Bueno, Parece que no. ya pues, Muchas que esté gracias, muy bien, Vicente. un gusto, ¿eh? Muchas gracias Chao, por chao. Gracias por todo. Espero que esté muy bien.